que para ser presidente del Banco Central se necesita título de economista. Todo es mentira. No se necesita título de economista para ser presidente del Banco Central, y Pedro Delgado tiene un título de maestría en economía empresarial, título de 4º nivel. Bueno, ese no era precisamente el bait, esto era lo que señalaba el presidente cuando decía que no se necesita tener título para ser presidente del Banco Central. Y aquí hay muchas personas que dudan, ¿se necesita o no se necesita el título? Correa o es ignorante o le miente al Ecuador. La ley de régimen monetario establece exacta, imperativa, taxativamente que para ser miembro del directorio del Banco Central, así como gerente general, se necesita tener título universitario de 3er nivel. Esto es expedido por una universidad del Ecuador del extranjero. Y segunda consideración, la ley del Colegio de Economistas establece que para las funciones que desempeña Pedro Delgado, tanto en el Banco Central como en el fideicomiso UGDEP, se necesita también, ahí sí específicamente, título de economista. Por lo tanto, todas estas declaraciones, sin lugar a dudas, hacen ver que Correa protege a Pedro Delgado. Si no, no se entiende, Lenin, de otra manera, que él dice, ahora dice Rafael Correa, intentando querer desmerecer mi investigación, dice que él es el que ha ordenado la investigación que determinó que Pedro Delgado había falsificado el título. ¿Por qué le permitió entonces a Pedro Delgado que haga una rueda de prensa a las 7 de la noche y que al día siguiente fugue del país? ¿Por qué no ordenó la aprehensión en ese momento de Pedro Delgado? Y adicionalmente, perdóneme, Lenin, ¿por qué razón permite que Pedro Delgado esté asilado, refugiado o prófugo en la ciudad de Miami y mantiene a la mujer de Pedro Delgado como vicecónsul, independientemente que tiene también ahí como cónsul general en la ciudad de Miami por parte del Ecuador a un cuñado de Álvaro Guerrero Ferber, aquel que quebró el Banco La Previsora? Usted nos señalaba hace un momento que en la búsqueda del título o de los títulos de Pedro Delgado le requirió información al secretario de la CENESID, René Ramírez. ¿Qué le dijeron ellos? Me dieron contestaciones ambiguas, pero a fin de cuentas lo que me dice el propio René Ramírez del CENESID, me dice que para poder demostrar que se tiene título profesional en el Ecuador, se debe tener la inscripción correspondiente en el CENESID, que nunca la tuvo, que no la tiene Pedro Delgado. Por lo tanto, era fácil, indubitable, determinar de que Pedro Delgado había falsificado un título profesional. Y no es como dice Pedro Delgado, hace 22 años cometí un error de juventud. No. Este delito se llama de tracto sucesivo. Ah, es un delito. Es un delito de tracto sucesivo. ¿Uno o varios? Penado, son algunos. Pero el primero, falsificación ideológica, artículos 337 y 338 del Código Penal. Aquel funcionario público que en los documentos a su cargo impusiere datos falsos será sancionado con reclusión, no prisión. Prisión es hasta 5 años. Reclusión menor extraordinaria de entre 9 y 12 años, independiente de la falsedad de título que ha presentado, que también es otro delito. Por lo tanto, no tiene Pedro Delgado por dónde escaparse, y hace mal el presidente de la República en seguir protegiéndolo, porque si no lo quisiera proteger, hubiera ya destituido a Pedro Delgado, la primera consideración administrativa, hubiera ordenado el apresamiento de Pedro Delgado la misma noche, hubiera impedido su salida del país, le hubiera ordenado al otro primo, al ministro fiscal, que haga todas esas acciones, y adicionalmente hubiera destituido, por lo menos se saben las funciones, a la mujer de Pedro Delgado, que funge de vicecónsul. Hablando del fiscal general, él señala que no ha podido iniciar la instrucción, no ha podido darle trámite a la denuncia que usted presentó porque usted no ha acudido al reconocimiento de la firma. Por 3 ocasiones. Aquí tengo los documentos que se los entregué el día de ayer a la prensa del país. Y le ruego, este fue presentado el día jueves de la semana anterior. Aquí está la nota. Sí, es tan gentil la Cámara. Día jueves de la semana anterior. Le digo al señor Galo Chiriboga que me convoque, porque ese es el procedimiento. Lo que tiene que hacer el ministro fiscal es disponer una providencia, que es lo habitual, que se convoque al asambleísta Enrique Herrería en día y fecha hábil para poder comparecer a reconocer firma y rúbrica. Pero más aún, ayer estuve yo en la Fiscalía a las 3 de la tarde y solicité que me den el expediente para poder reconocer mi firma y rúbrica, y me dijeron que el expediente estaba guardado en el despacho del doctor Galo Chiriboga, que está preocupado de meter presos a los inocentes de Luluncoto y de perseguir políticamente al asambleísta Galo Lara, forjando pruebas para incriminarlo. Pero hay más. ¿Por
Porque usted no solamente presentó esto ante la Fiscalía, sino también ante la Contraloría. ¿Y ellos qué han hecho? Bueno, a la Contraloría yo le solicité que un acto de sanción administrativa, que es absolutamente procedente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Servidores Públicos, proceda a la destitución, solicite la destitución de Pedro Delgado, porque estaba ejerciendo un cargo para el cual era imperativamente un requisito indispensable ser economista, y no lo ha hecho el señor Contralor. Aspiro que ya ahora que está por el propio Pedro Delgado reconocido de que se falsificó su título profesional, el señor Contralor ya disponga la destitución de Pedro Delgado, cosa que debió haber hecho es Rafael Correa, que lo sigue protegiendo a Pedro Delgado, a su primo y muy íntimo amigo. Las actuaciones de Delgado al frente del Banco Central y del fideicomiso de los bienes incautados a los ex banqueros, ¿tienen validez? Vea, eso es un horror. El día que el Ecuador haya justicia independiente, que haya fiscalía, órganos de control, jueces independientes nuestros nombrados, que según el propio Baltasar Garzón ha sido producto de un fraudulento manejo de concursos de méritos y oposición para ponerlos a gente sin credenciales académicas en esos cargos, en ese momento van a salir sapos y culebras de la administración de los bienes incautados a los banqueros. Se han hecho horrores, es un verdadero festín. La promesa del presidente de la República de vender esos bienes en el propósito de que se pueda saldar la deuda de los banqueros quedó solamente un enunciado. No se lo ha hecho porque es un festín. Ahí usted ve que los mismos funcionarios pasan por todas las empresas quebrándolas todas. ¿Y estos documentos que firmó Pedro Delgado tienen valor? Ningún valor. Según el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la ley administrativa de la Función Ejecutiva dice que todo acto que esté viciado de ilegalidad, peor aún de ilicitud, cual es el caso de Pedro Delgado, carecen de valor jurídico. Por lo tanto, todos los actos realizados por Pedro Delgado frente al Banco Central y también frente a la administración de los bienes incautados son de valor nulo. ¿Usted cree, doctor, que se le acepta la renuncia a Pedro Delgado porque el gobierno sabe que si lo hubiera destituido, él ya no iba a poder ejercer nunca más cargos públicos en el país? No. Vea, esto ni siquiera es un acto de voluntad. Se le presenta este señor declara y reconoce su delito, y luego de eso fuga del país y caga nada el presidente de la República. Ahora dice que tiene que regresar a dar la cara. No, tiene que regresar el señor Pedro Delgado es a la cárcel, no a dar la cara. ¿Pero por qué lo hace? Porque sabían que el INCAE ya iba a entregar los documentos. Yo hablé con el rector del INCAE. Algunos medios de comunicación del Ecuador han hablado con el rector del INCAE, incluso han transcrito las conversaciones. Por lo tanto, el INCAE ya estaba obligado. A mí me ofreció, y tengo un acta notarial, porque fue ante un notario público de San José de Costa Rica, que se comprometió el señor rector del INCAE a entregar toda la documentación que hacía relación a esta falsificación del título de Pedro Delgado. Pero adicionalmente, déjeme decirle algo. No solamente que aquí en el Ecuador va a tener que enfrentar acciones, como lo dijo ayer el bloque de Alianza País, y ojalá que lo ratifiquen, tiene que enfrentar acciones administrativas, que es la destitución, civiles, que son las indemnizatorias que hay que seguir en contra de él, por parte de particulares y también por parte del Estado, y las penales, pero también las va a tener que enfrentar en San José de Costa Rica las penales. Y adicionalmente, esto ya es una conjetura mía, como aparentemente tenía una consultoría de orden económico y de finanzas en los Estados Unidos, en Miami, yo me imagino que el Estado norteamericano y sus autoridades ya deberían haber iniciado acciones por fraude entre las actividades realizadas como supuesto profesional en los Estados Unidos, particularmente en la Florida, por parte de Pedro Delgado. En otro tema, doctor Herrería, el secretario jurídico de la Presidencia ha solicitado a la Fiscalía que dicte orden de prisión contra el ex titular del Consejo Nacional de Tránsito, Ricardo Antón. Asumimos que lo que pidió el secretario jurídico de la Presidencia fue que la Fiscalía solicite a un juez que ordene la prisión del exfuncionario. Todo esto porque la Contraloría determinó irregularidades en la adquisición de los famosos chalecos de los motociclistas, esos que se deshacían solamente con verlos. ¿Está el gobierno queriendo limpiarse de esos pesos muertos que ha sobrellevado y defendido durante tanto tiempo?
Ojalá que fuera así, aunque sea por la campaña electoral, por la presión de la campaña electoral. Pero hemos mantenido nosotros un estado de impunidad respecto de todos los atracos ocurridos por parte de funcionarios del gobierno durante 6 años. Recién ahora se acuerdan de que la justicia es para todos y que se debe sancionar a los infractores sin importar relación de amistad o de parentesco o si son funcionarios del gobierno nacional. Por lo tanto, ojalá que no sea un disparo al aire y que en la misma vía de que se sancione al señor Ricardo Antón, que cometió una infracción y que se le dije personalmente a él en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero que también se sancione pues al Pedro Delgado, que no se inculpe a uno para salvar la responsabilidad del otro. Lo que están intentando con el caso de Antón es camuflar un delito mayor que es el cometido por Pedro Delgado. Ahora, y Ricardo Antón, si no estamos mal, él realizó algunas negociaciones con empresas incautadas, o sea, Antón negociaba con Pedro Delgado, ¿no? EICA, una de las empresas bollantes en Guayaquil, que todos lo conocemos, tenía aproximadamente activos por más de 100 millones de dólares, la deshuesaron, se regalaron, vendieron, la desacreditaron, dejaron solamente el membrete para poder realizar este tipo de actos fraudulentos, estas compraventas dolosas, esto como lo de los chalecos, que todos los ecuatorianos sabemos, particularmente los que lo han utilizado, que eso de ahí no cuesta más de 60 o 70 centavos de dólar en el mercado, sin embargo de lo cual lo compraron a $5.50 en una cantidad que lo hubiéramos podido regalar a todos los motociclistas del mundo, porque en el Ecuador no habían tantas motos. Bueno, pero eso hace ver lo que ha sido el gobierno de Rafael Correa. 6 años de impunidad que no van a cambiar porque no hay órganos de justicia independientes que actúen con severidad. La única manera de que esto cambie es si el pueblo ecuatoriano toma conciencia que estamos viviendo en un estado de putrefacción y en el mes de febrero del próximo año se sanciona la corrupción y se debe iniciar una nueva etapa con un presidente que brinde algún tipo de